El valor de la filosofía reside en su misma incertidumbre. El hombre que carece de filosofía va por la vida preso en los prejuicios derivados del sentido común, de las creencias habituales de su tiempo o de su nación y de las convicciones nacidas sin consentimiento de su razón. Bertrand Russell, Diccionario del Hombre Contemporáneo. Bertrand Russell. Russell nació en 1872, de manera que en realidad, en el comienzo de su vida, él era un hombre del siglo XIX. Y como fue revolucionario en filosofía, hay que marcar con el comienzo del siglo XX, y especialmente el año 1903, una fecha en la que él abandona gran parte de sus posiciones filosóficas del siglo XIX para transformarse en un hombre del siglo XX. De todos los filósofos británicos del siglo XX, Bertrand Arthur William Russell ha sido sin duda el más conocido e influyente. Además de sus esenciales aportes a la lógica matemática, produjo una abrumadora cantidad de escritos sobre temas morales, sociales, políticos y filosóficos. Fue a la vez aristocrático y demócrata, liberal humanista y agnóstico. Su carácter era tan racionalista como apasionado. Tiene aportes filosóficos en la filosofía y sobre todo en la lógica, de los más importantes del siglo XX, y se destaca también su personalidad por su lucha constante en contra de la guerra, justamente sus manifestaciones antibélicas que lo llevaron 2 veces en su vida a estar en la cárcel, una vez en la Primera Guerra Mundial, en 1918, y otra vez, ya muy mayor, en 1961, manifestándose en contra de las armas nucleares. Junto con Einstein creó uno de los de las organizaciones en contra de la proliferación de las armas nucleares en la década del 50 y del 60, y escribió sobre los más variados temas. Tuvo la desgracia de perder a sus padres muy chico. Sus padres habían dejado o expresado el deseo de que en caso de fallecimiento fuera educado por algunos amigos de la familia, entre otros John Stuart Mill o sus descendientes. En definitiva, la gran educadora de los chicos Russell fue la abuela, que dejó una influencia grande en Russell a lo largo del tiempo. Él no fue educado en colegios, sino que tuvo institutrices francesas y alemanas, de modo que era un hombre que hablaba fluidamente esos 2 idiomas. Bueno, en definitiva, terminó yendo a la Universidad de Cambridge a hacer su estudio universitario, trabajando sobre todo en el área de matemáticas, que es en realidad el origen de su preparación en general. La filosofía va después, o se inicia después, sobre todo con su amistad con George Moore, que es su gran compañero en esas épocas. Cuando Russell llega a Cambridge a los 18 años, Cambridge es un centro de predominio del idealismo alemán, de corte hegeliano. Russell reacciona en contra de esta tradición. Es la revuelta que él, junto con Moore, realizan en contra del idealismo alemán. ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a él a renunciar y reaccionar en contra del idealismo alemán? Bueno, yo diría principalmente su temperamento
crítico, su temperamento algo escéptico y su sólida formación científica. No podían, con estos tres elementos, continuar adherido a posiciones del tipo idealista. La reacción de Russell contra Hegel comenzó en 1898. En el año 1900 publicó Exposición crítica de la filosofía de Leibniz. Afirmó allí que la metafísica occidental, basada en las categorías de sustancia y atributo, no era más que un reflejo, en cierto sentido implícito, de la estructura proposicional con su sujeto y su predicado. La idea es que la proposición, que el lenguaje refleja la realidad y que hay una similaridad de estructura entre el lenguaje y la realidad a la que el lenguaje refiere. Entonces, el análisis del lenguaje no es algo que se acaba en el análisis del lenguaje, sino que nos permite acceder a la realidad. Es una suerte de puerta de entrada o trampolín con el que lanzarse y descubrir la estructura de la realidad. Entonces la filosofía no es análisis del lenguaje. El análisis del lenguaje es una técnica para conocer la realidad. Porque en definitiva Russell lo que quiere es conocer la realidad. Lo que piensa que debe hacer la filosofía es conocer la realidad. Ahora, esta tesis de isomorfismo estructural tampoco hay que entenderla en el sentido que Russell estuviera pensando que el lenguaje coloquial, el lenguaje nuestro de todos los días, el lenguaje habitual, natural, corriente, no es este el lenguaje que es isomórfico con la realidad. Lo que él le piensa es que ese lenguaje, el lenguaje coloquial, que tiene una forma gramatical, una estructura gramatical, la que todos conocemos y la que nos enseñan en el colegio, no es esa la estructura que va a ser isomórfica con la estructura de la realidad, sino que el lenguaje coloquial requiere una reformulación, un análisis, para descubrir no la forma gramatical, sino la forma lógica, lo que él llama forma lógica del lenguaje. Por la misma época, Russell se interesó seriamente en la fundamentación de las matemáticas y en 1903 publicó Los principios de las matemáticas. En los años siguientes, acometió junto con otro filósofo británico, Alfred North Whitehead, el intento de fundar sistemáticamente la matemática pura a partir de la lógica. El resultado fueron 3 volúmenes publicados entre 1910 y 1913 bajo el título Principia Mathematica. Y escribió uno de los libros más difíciles que hay todavía en la actualidad, en 3 tomos de 800 páginas cada uno, editado en Cambridge, que era el Principia Mathematica, un intento de fundamentación de la matemática hecha con el nuevo lenguaje lógico de la lógica matemática y con muchas de las técnicas que la matemática moderna iba ofreciendo. Porque esa obra, que son 3 volúmenes, que hay que hojear, a mí me produce la sensación de cómo una mente, o 2 mentes en este caso, pueden haber hecho eso, ¿no? Probado cientos y cientos de teoremas, se ha intentado y se ha logrado poner eso en un modelo, en un programa de computación, con lo cual se ha determinado que una enorme cantidad de esos teoremas son correctos en cuanto a su formulación, etc. Así que es una obra que es una de las grandes obras cumbres de la humanidad. Entre los aportes más significativos de Russell a la lógica hay que nombrar el descubrimiento de la paradoja que lleva su nombre y la solución que le propuso bajo el nombre de teoría de los tipos. Si uno no tiene cuidado en el desarrollo y fundamentación de la propia lógica,
se pueden producir contradicciones nada menos que dentro de la lógica misma, que de alguna manera había que solucionar. Y una de las llamadas paradojas, y en realidad habría que llamar antinomias, contradicciones principales que se deben a Bertrand Russell, es la que se llama precisamente la antinomia de Russell. Entonces la paradoja de Russell, que justamente muestra una inconsistencia en la noción misma de conjunto o de clase, sin ningún agregado adicional, simplemente la misma idea de clase parece llevar a paradojas. La paradoja de Russell consiste en lo siguiente. Consideremos la clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas. Pero si esta clase no es miembro de sí misma, entonces lo es. Y si lo es, entonces no lo es. Dicho de otro modo, tanto si suponemos que esta clase es miembro de sí misma, como si afirmamos que no lo es, caemos en una contradicción. El modo de salir de la aporía fue la teoría de los tipos. La teoría de los tipos es la teoría según la cual los conceptos que uno puede emplear no pueden tener referencias o relaciones confusas unas con otras. Se van engendrando constructivamente en una jerarquía, la llamada jerarquía de los tipos, y una cosa es hablar de individuos, otra cosa es hablar de propiedades de individuos, otra cosa es hablar de propiedades de individuos. Por ejemplo, si yo le preguntara lo siguiente, ¿el número 8 es valiente? Desde el punto de vista gramatical es una buena pregunta. Estoy hablando del número 8 y pregunto si le puedo aplicar la propiedad de ser valiente. Pero eso desde el punto de vista lógico y de la teoría de los tipos está mal, porque el número 8 no es un individuo de los que componen básicamente el individuo. Ni cobarde ni valiente se pueden aplicar al número 8. No está bien construida la frase desde el punto de vista lógico, aunque gramaticalmente está bien porque tiene sujeto y predicado. Y acá viene, entre muchas ideas de Bertrand Russell, de que el discurso filosófico tradicional tiene constantemente violaciones de este tipo de naturaleza. Bertrand Russell. Russell propuso reformular el lenguaje coloquial para descubrir en él, a partir de la forma gramatical corriente, mediante el análisis, la estructura lógica y a partir de ahí, entonces poder acercarse a la estructura de la realidad. No es el análisis del lenguaje coloquial lo que le importa, sino el análisis del lenguaje que él llama lenguaje lógicamente perfecto, o lenguaje ideal, o lenguaje artificial, algunos han dicho. En los comienzos de Russell, cuando escribe los principios de las matemáticas, él está pensando que el lenguaje coloquial es un lenguaje que funciona como algo así como guía o como índice fidedigno de cómo es la realidad o cómo es la estructura lógica. Y esto lo sostiene al principio, pero después empieza a pensar, por consideraciones diversas, empieza a pensar que no, que el lenguaje coloquial no es un camino adecuado, ni es una guía, ni es un índice para acceder a la estructura lógica. Y entonces él piensa que, por el contrario, ahora ya más adelante, piensa que por el contrario, el lenguaje ordinario y la forma gramatical del lenguaje ordinario son más bien distorsionantes y son más bien desorientadores, y en ese sentido dice por ahí
obstinarse en el análisis del lenguaje ordinario es uno de los mayores obstáculos para el progreso filosófico. Otro fundamental aporte de Russell fue la famosa teoría de las descripciones. Russell tiene varias publicaciones que son muy importantes. Una es On the Noting, sobre la denotación, que él publica en 1903-1905 en Maine. Es un artículo breve, donde él introduce ahí, o es el comienzo del desarrollo de una de sus doctrinas más importantes. El problema, a ver si lo puedo decir muy brevemente, es este. Si yo digo, el ejemplo de Russell, si yo digo el actual rey de Francia es calvo, todo el mundo entiende lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el actual rey de Francia tiene la propiedad de ser calvo. Ahora, no estamos hablando metafóricamente, estamos hablando literalmente. El problema es que no puede ser ni verdadero ni falso, porque ocurre que no existe el rey de Francia. Entonces la gran pregunta, viejo problema, ¿de quién yo digo que es calvo cuando lo que digo, ser calvo, corresponde a una entidad que no existe, que yo sé que no hay en el mundo? Entonces la solución de Russell es hacer en primer lugar una diferencia muy crucial entre forma gramatical y forma lógica. Yo me dejo guiar por la forma gramatical y me lleva a un error teórico cuando pienso que en el actual rey de Francia es calvo, yo estoy predicando la propiedad de ser calvo del actual rey de Francia. Esa es la forma gramatical, tengo una oración sujeto-predicado. Pero Russell dice, pero esta no es la forma lógica. La forma lógica es mucho más complicada, es un enunciado que tiene un cuantificador existencial. Yo en realidad lo que estoy diciendo ahí, y ahora viene su análisis, es que existe un rey de Francia y que existe un único rey de Francia y que ese rey de Francia es calvo. Esta es una conjunción que, como toda conjunción, con que uno de los conjuntos sea el falso, se falsifica toda la conjunción, luego el enunciado es falso. Entonces lo que muestra Russell es cómo este tipo de oraciones tienen plenamente significado a pesar de no referir a nada en el mundo, porque en el fondo esconden una afirmación de tipo existencial. Y así como podemos decir que, no sé, existen los caballos, es una oración verdadera, aunque no se haga referencia a ningún caballo en particular. Existe un rey de la Argentina que será una oración verdadera o falsa, dependiendo de si hay individuos que satisfacen la descripción que se da, o sea, cosas que pueden ocupar el lugar de X en esas descripciones. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, Russell publicó varios libros como Los problemas de la filosofía y Nuestro conocimiento del mundo exterior. En estas obras fundó la corriente filosófica llamada empirismo lógico. Uno podía ver que en realidad muchas de las cosas de las que hablamos, como por ejemplo puede ser esta silla que está acá al lado mío, ¿qué es desde el punto de vista de mi pensamiento? Y bueno, es lo que yo veo en un momento determinado y lo que puedo volver a ver si lo hago más adelante. Por lo cual él decía que desde el punto de vista del conocimiento, un objeto es la serie de las percepciones o datos perceptuales o fenoménicos que uno puede tener de las cosas. Esas series tienen estructura lógica, tanto en la descripción de cómo son las percepciones con la cual la serie está formada, como también de las propiedades de semejanza o continuidad que pueden tener las partes de ese tipo de serie. Entonces, el análisis de Russell a lo que apunta es esta mesa o esta silla es una construcción lógica a partir de lo que él llama datos sensoriales, yo qué sé, las manchas que uno tiene en el campo visual cuando trata de describir fenomenológicamente lo que percibe. Esos datos sensoriales tienen entidad, no son meras sensaciones, tienen entidad, y entonces la mesa es una construcción
es algo que hemos construido a partir de estos datos básicos, con más un aparataje lógico. Por ejemplo, la mesa es la clase del conjunto de perspectivas que se tienen actuales o posibles. La posición pacifista de Russell durante la Primera Guerra Mundial lo llevó a prisión. En la cárcel escribió su Introducción a la filosofía matemática. Finalizado el conflicto bélico, visitó la Unión Soviética y China, presentando luego sus observaciones y críticas en sendos libros. Por estos años, publicó también su Análisis de la mente. Ahí defiende una posición monista neutral. O sea, ontológicamente hablando, los elementos básicos de la realidad no son ni físicos ni mentales, son lo que son. Si yo meto los elementos que capto en una serie causal de causas eficientes, los veo como físicos. Si lo meto en una serie causal, y ahí entonces Russell contribuye con la idea de que hay una causación mnémica. La memoria juega un papel fundamental para Russell en la formación de esas secuencias de episodios, digamos así, mentales. Y ahí yo construyo lo mental. La lectura y discusión de la obra Tractatus Logico-Philosophicus de su exalumno y colega Ludwig Wittgenstein llevó a Russell a reformular su filosofía como atomismo lógico. El lenguaje de Principia supone varias cosas que entonces son reflejadas por esta posición metafísica de Russell. Por ejemplo, que hay objetos, que hay entidades que tienen propiedades, que esas entidades son independientes unas de otras, que los hechos que incluyen esas entidades son independientes. La idea de atomismo lógico viene de ahí. Hay hechos atómicos, son los hechos básicos, que están compuestos por datos sensoriales y propiedades de estos datos sensoriales. Entonces, lo que hace el lenguaje es componer esto. Esto se compone a nivel lingüístico. Hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Russell publicó obras sobre muy diversos temas: Análisis de la materia, Fundamentos de filosofía, Matrimonio y moral, y otros más. Estos títulos le generaron grandes adhesiones, pero también serias resistencias. En 1940, los tribunales de la ciudad de Nueva York prohibieron una serie de conferencias acusándolo de inmoralidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, si bien publicó algunos títulos notables para la problemática filosófica y otros de divulgación científica, la mayoría de sus esfuerzos estuvieron enfocados en los problemas de la época y en especial en la carrera armamentista, en el peligro de un holocausto nuclear y en los crímenes de guerra. Convocó a intelectuales de todo el mundo para constituir lo que se llamó Tribunal Russell, que condenó los crímenes de las fuerzas militares estadounidenses contra la población civil en Vietnam. Como recompensa a sus grandes méritos y vastos esfuerzos, en 1952 recibió el Premio Nobel. En 1952 ganó el Premio Nobel de Literatura, que en realidad pienso yo que se lo dieron porque escribía muy bien, y sus libros filosóficos no son esos libros de dificultad de lectura terrible que uno puede encontrar, por ejemplo, en filósofos como Hegel. Él escribe más sencillo, es realmente un hombre de comunicación muy accesible para la gente. Por un lado, las contribuciones en el ámbito de la lógica, los fundamentos de la matemática. Por otro lado, los aportes de Russell en filosofía, yo diría teórica, o sea, básicamente en teoría del conocimiento y metafísica. Y finalmente los escritos que tienen más un tono político, político-ético, y que abarcan cuestiones como el matrimonio, el sexo, la religión, sus luchas en contra de
la guerra, y en pro del pacifismo y el desarme nuclear, etc. Él en la introducción a su autobiografía dice que hubo tres grandes ideas que fueron el motor de su vida, que son el amor, el conocimiento y la piedad. Y de alguna manera este amor al conocimiento es lo que guía toda su investigación filosófico-teórica. Bertrand Russell falleció en 1970 a consecuencia de una gripe. Su figura está aún hoy en la base de lo que se llama filosofía analítica. Más que una corriente propiamente dicha, un modo de hacer filosofía que insiste en la búsqueda de la claridad, en el énfasis del aspecto analítico al tratar ciertos problemas filosóficos y en la firme voluntad de no ceder a la inconsistencia lógica.